La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más cruel en la historia de la humanidad. Durante ella murieron alrededor de 75 millones de personas, de las cuales 51 millones eran civiles. Esta guerra se caracterizó por una crueldad sin precedentes, asesinatos masivos, campos de concentración, bombardeos estratégicos de ciudades y el uso de nuevas armas de destrucción masiva. La magnitud de la destrucción fue tan grande que las consecuencias de la guerra todavía se sienten hoy en día. En este video les presento una selección de fotografías de la Segunda Guerra Mundial, cada una de las cuales encierra una historia única. En esta imagen se ve a un hombre con su hija comiendo arroz entre las ruinas de su propia casa. La fotografía fue tomada en febrero de 1942, en Singapur, después de que la ciudad sufriera intensos bombardeos de artillería y ataques aéreos. En ese momento, Singapur albergaba alrededor de 1 millón de civiles, quienes se encontraban en una situación extremadamente difícil. La famosa fotografía Espérame fue tomada en 1940 por el fotógrafo Claude P. Detloff. En ella se captura el momento en que el pequeño Warren Bernard, de 5 años, se despide de su padre, quien se marcha a la guerra como parte del Regimiento de Columbia Británica. Esta imagen se convirtió en un símbolo icónico de la época de guerra. Fue utilizada en campañas de propaganda, colocada en escuelas por toda Columbia Británica y usada en campañas para la venta de bonos de guerra. Más tarde, los soldados, incluido el padre del niño, participaron en el desembarco en Normandía. Curiosamente, esta imagen apareció en monedas y sellos postales canadienses. En esta fotografía se ve a madres que, de pie en la plataforma, levantan a sus hijos hacia las ventanas del tren donde estaban sus esposos que partían al frente. Así, las familias intentaban pasar juntos el mayor tiempo posible. En esta imagen aparece un soldado alemán que regresó a Frankfurt tras el final de la guerra. Sin embargo, donde estaba su casa encontró solo ruinas. Este momento demuestra la tragedia de miles de familias que perdieron su hogar durante los bombardeos. La batalla de Stalingrado, que duró 200 días, desde el 16 de julio de 1942 hasta el 2 de febrero de 1952 a 943, fue un punto de inflexión en la guerra. El 23 de agosto, los alemanes alcanzaron el Volga y comenzaron a bombardear la ciudad. En una semana murieron más de 40.000 habitantes. El 19 de noviembre, el Ejército Rojo lanzó una contraofensiva y rodeó al ejército enemigo de 330.000 personas. El 2 de febrero de 1943, las tropas rodeadas capitularon. La guerra no perdona a nadie, ni siquiera a los más indefensos. En Varsovia, durante los bombardeos, resultaron gravemente dañados hospitales y orfanatos. En septiembre de 1942, bombarderos atacaron las zonas de los hospitales Transfiguración del Señor y Niño Jesús. Las bombas cayeron sobre barrios residenciales, destruyendo decenas de edificios. La ciudad quedó casi totalmente arrasada. De los bombardeos bárbaros murieron cientos de civiles, entre ellos muchos niños. En abril de 1945, los aliados llevaron a cabo la Operación Maná, una misión humanitaria para salvar a la población hambrienta de los Países Bajos. Desde el 29 de abril hasta el 8 de mayo, la Real Fuerza Aérea Británica entregó 6.680 toneladas de alimentos y los estadounidenses, otras 4.000 toneladas. La operación comenzó justo a tiempo, ya que a finales de abril la ración diaria de los habitantes se había reducido a 230 calorías y el racionamiento de pan era de solo 200 gramos por semana. Los alimentos se lanzaban sobre Leiden, la Rotterdam y Gouda. Esta operación ayudó a salvar miles de vidas. Durante los bombardeos, médicos militares y trabajadores de la Cruz Roja salvaron heroicamente a los heridos directamente en las calles. Trabajaban bajo fuego en edificios destruidos, arriesgando constantemente sus vidas. Su hazaña es un ejemplo claro de verdadera humanidad y entrega durante la guerra. A pesar del peligro, siguieron cumpliendo con su deber, ayudando a todos los necesitados. La Segunda Guerra Mundial provocó una de las mayores catástrofes migratorias de la historia de la humanidad. Alrededor de 60 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a las acciones militares, bombardeos, ocupación y persecuciones. Las personas huían del combate, buscaban un lugar seguro donde vivir, intentaban escapar del hambre y la destrucción. Muchas familias quedaron separadas y su forma de vida fue destruida. El desplazamiento masivo afectó prácticamente a todos los países participantes en la guerra. En esta imagen aparece Joseph Stalin,
sumido en profundas reflexiones sobre las siguientes acciones para derrotar al enemigo. El 22 de junio de 1941, Alemania atacó a la URSS. Al amanecer, la aviación enemiga comenzó a bombardear ciudades e instalaciones militares a lo largo de la frontera occidental. Las tropas alemanas atacaron el territorio soviético desde el mar de Barents hasta el Mar Negro. El primer día de la guerra, el enemigo destruyó una parte significativa del equipo soviético y logró la superioridad aérea. Al mediodía, el comisario del Pueblo de Asuntos Exteriores, Vyacheslav Molotov, anunció por radio el ataque. Así comenzó la Gran Guerra Patria. Durante la batalla por Saipan, los habitantes locales se escondían en cuevas y selvas para salvarse de los bombardeos. Los soldados estadounidenses usaban megáfonos para instarles a salir, prometiendo seguridad, pero muchos seguían escondidos. Una parte de la población fue llevada a un campamento especial, aunque muchos preferían quedarse en refugios naturales. Desafortunadamente, durante los bombardeos, muchas cuevas fueron destruidas y los sobrevivientes, como la madre y el hijo de esta fotografía, tuvieron que buscar nuevos refugios con urgencia. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres alemanas participaron activamente en la reconstrucción del país. Debido a la escasez de hombres, realizaban trabajos pesados, como limpiar escombros y barrer las calles. A estas mujeres se las llamaba Trümmerfrauen. Formaban cadenas humanas para limpiar caminos y obras de construcción. Recolectaban ladrillos y piedras para reutilizarlos. La batalla por Peleliu, que comenzó en septiembre de 1944, fue una de las más sangrientas para las tropas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y la Primera División de Infantería se enfrentaron a una feroz resistencia japonesa. A pesar de los planes de capturar rápidamente la isla, los combates duraron más de 2 meses. Los estadounidenses perdieron a más de 6.000 soldados. La toma de la isla tuvo un valor estratégico para las operaciones posteriores en Filipinas y Okinawa. En esta imagen aparece una mujer mostrando a un soldado liberado de prisión una fotografía de su hijo desaparecido. Ella, como muchas otras madres, esperaba que alguno de los repatriados supiera algo sobre el paradero de su hijo. Esto ocurrió en Viena, en 1947, cuando comenzó una amplia repatriación de prisioneros de guerra a Austria. Para finales de ese año, más de 55.000 ciudadanos austríacos fueron liberados de los campos soviéticos. El regreso de los prisioneros formaba parte de un programa más amplio de reconstrucción de la Austria de posguerra y de normalización de relaciones con la URSS. En esta fotografía se muestra el rescate de unos cachorros de entre los escombros tras un bombardeo en Londres. Durante la guerra, las mascotas también fueron víctimas de las acciones militares. Solo en Londres murieron más de 400.000 perros y gatos. Esta cifra se debió en parte a que, ante la escasez de alimentos, las autoridades instaban a sacrificar a las mascotas. Sin embargo, algunas organizaciones, como el refugio Battersea Dogs Home, lograron salvar a alrededor de 145.000 perros. Los animales que sobrevivieron más tarde ayudaron a las personas. Los perros buscaban a víctimas y los gatos luchaban contra ratas, levantando el ánimo de los ciudadanos. Esta toma, realizada en 1942, demuestra lo difícil que fue para los soldados alemanes avanzar en el Cáucaso. Las malas carreteras y el terreno montañoso complicaban el movimiento. Se requería suministro constante de municiones y alimentos, y los partisanos lo obstaculizaban. Como resultado, la ofensiva se convirtió en un avance lento con paradas frecuentes. Las tropas alemanas incluso tuvieron que utilizar camellos para transportar la carga. Para los soldados de la Segunda Guerra Mundial, las cartas desde casa eran un verdadero tesoro. Los combatientes guardaban con cuidado cada mensaje de sus seres queridos, los releían en los momentos de calma y los llevaban en los bolsillos del uniforme. Las noticias sobre la familia y la vida en paz daban esperanza de volver, ayudaban a no rendirse y mantenían viva la fe en la victoria. Durante los bombardeos, las personas intentaban salvar a sus familiares ancianos, llevándolos a lugares seguros. Debido a la falta de transporte, los ancianos eran trasladados en carretillas o incluso en cochecitos de bebé. En condiciones de bombardeo constante y pánico, cualquier medio de transporte era invaluable y la gente usaba todo lo que estaba a su alcance para salvar a sus seres queridos. En los descansos entre combates, muchos soldados de la Segunda Guerra Mundial buscaban consuelo en la oración. A veces acudían a iglesias abandonadas o destruidas, donde podían estar a solas con sus pensamientos y emociones. No importaba cuál fuera la fe del soldado. En esos momentos,
Todos rezaban por lo mismo, por el fin de la guerra, por la salvación de sus seres queridos y por el regreso a casa. Esta imagen fue tomada por el fotógrafo Joe Rosenthal el 23 de febrero de 1945. En ella aparece Iraes, un infante de marina estadounidense de origen indígena, quien fue uno de los 6 militares que izaron la bandera estadounidense en el monte Suribachi, en la isla de Iwo Jima. Este momento se convirtió en un símbolo del heroísmo nacional. A pesar de ello, tras la guerra, Iraes, como muchos otros soldados, enfrentó graves problemas psicológicos. En 1955, a la edad de 32 años, murió completamente solo. En su honor se construyó un monumento en Arlington y una de las cumbres de la Sierra Estrella lleva su nombre. En esta fotografía aparece un soldado británico junto a la tumba de un soldado desconocido muerto durante combates aéreos en el norte de África. En ese entonces murieron muchos pilotos. Las pérdidas fueron especialmente graves entre los soldados estadounidenses. De los 35 pilotos de la unidad Colas Rojas, 84 murieron en combate y otros 32 fueron capturados o dados por desaparecidos. Estos pilotos realizaban misiones peligrosas, escoltando bombarderos y atacando objetivos terrestres. En marzo de 1945, el fotógrafo estadounidense John Florea tomó fotografías de Hans-Georg Jenke, un ayudante de artillería antiaérea de 16 años, capturado por soldados estadounidenses. En las imágenes, el joven llora no por miedo, sino por el shock tras su primer combate. Estas fotografías fueron publicadas en la revista Life y se convirtieron en uno de los símbolos de la tragedia y los horrores de la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos adolescentes llegaron al frente. En Alemania, más de 2 millones de jóvenes pertenecían a la organización Juventudes Hitlerianas. En los últimos años de la guerra, los adolescentes se incorporaban masivamente a las filas de las Waffen-SS y del Volkssturm. En otros países también hubo casos de participación de menores en combate. Muchos se aumentaban la edad para poder alistarse. Los adolescentes luchaban tanto en unidades regulares como en grupos partisanos. En esta fotografía aparece una mujer que, con lágrimas en los ojos, despide a su hijo que parte a la guerra. La imagen fue tomada en 1941 durante la operación defensiva de Moscú. Entonces muchas madres se despedían de sus hijos sin esperanza de volver a verlos, pero todo fue distinto. El 1 de diciembre, durante la batalla de Golicino, los alemanes rompieron el frente entre el 5º y el 33º ejércitos, pero fueron detenidos por la 32ª División de Infantería cerca del pueblo de Akulovo. La batalla decisiva ocurrió cerca de Yuskovo, donde los soldados alemanes fueron derrotados. La exitosa defensa de Golicino frustró el último intento del enemigo de llegar a Moscú. El 8 de mayo de 1945, los soldados de la 77ª División de Infantería de Estados Unidos, en la isla de Okinawa, escuchaban por radio el anuncio de la rendición de Alemania. Mientras Europa celebraba la victoria, los soldados estadounidenses en el Pacífico seguían librando encarnizados combates. Recibieron la noticia con sentimientos encontrados. Por un lado, alegría por el fin de la guerra en Europa. Por otro, la conciencia de que para ellos la guerra continuaba y aún les esperaban duros combates contra las fuerzas japonesas. Esta imagen fue tomada en 1956, cuando los últimos prisioneros de guerra alemanes regresaban de la URSS. En ella se capta el momento en que un padre se reencuentra con su hija, quien lo había visto por última vez 12 años atrás, cuando tenía apenas 1 año de edad. Aunque no lo recordaba, la niña sintió una inmensa alegría y felicidad por tener a su padre nuevamente a su lado. Esta famosa fotografía de la Gran Guerra Patria recibió el título del comandante. Fue tomada por el fotógrafo soviético Max Alpert el 12 de julio de 1942, cerca de Voroshílovgrad, hoy Lugansk, durante un feroz combate. En la imagen aparece un comandante con una pistola TT llamando a sus soldados a avanzar. Esta imagen se convirtió en una de las más reconocidas de la era de guerra y en símbolo del valor de los oficiales soviéticos. Esta fotografía muestra el momento en que un soldado japonés se rinde ante infantes de marina estadounidenses en las Islas Marshall. Fue tomada el 2 de febrero de 1944, durante los combates, cuando la 4ª División de Marines de Estados Unidos avanzaba en las islas. La rendición de un soldado era un caso raro en ese tiempo, ya que la doctrina militar japonesa prohibía rendirse. En los Países Bajos ocupados, los habitantes de pequeñas aldeas rezaban en secreto por sus vecinos capturados por los nazis. Se arrodillaban y pedían a Dios no por su propia protección, sino por la de otras personas. A pesar del riesgo de represalias,
la gente encontraba formas de brindarse apoyo espiritual. En 1941, como respuesta al inicio del genocidio contra los judíos, comenzaron protestas y huelgas masivas en varios países. Especialmente notable fue el movimiento de resistencia en Dinamarca, donde la población se manifestó activamente contra la política nazi. Sin embargo, a pesar del deseo de la gente de detener esta barbarie, organizar tales acciones era extremadamente difícil y peligroso debido al estricto control de las autoridades nazis. Una de las fotografías más conmovedoras de la guerra muestra al coronel de la Marina estadounidense, Francis Fenton, arrodillado durante el funeral de su hijo, Mike Fenton, un soldado raso de primera clase de 19 años. Murió el 7 de mayo de 1945 al repeler un contraataque japonés cerca de Suri, en Okinawa. Poco antes de su muerte, padre e hijo se habían encontrado casualmente cerca de una granja en ruinas. Intercambiaron noticias y nunca volvieron a verse. Al recibir la noticia de la muerte de su hijo, el coronel Fenton acudió al lugar del combate para despedirse. Las batallas del Pacífico pasaron a la historia por su enorme derramamiento de sangre. Durante esta guerra, Estados Unidos perdió a más de 106.000 soldados. Al mismo tiempo, las pérdidas totales de Japón superaron los 2.100.000 militares y alrededor de 800.000 civiles. Tras intensos combates, muchos soldados presentaban lo que se conoce como mirada de los 2.000 yardas, una mirada perdida y desenfocada, como si la persona mirara a través del vacío. Este cambio es una reacción defensiva del alma ante la guerra. Más tarde se asoció con el trastorno de estrés postraumático, que puede afectar a cualquier persona tras un trauma psicológico severo. Sin embargo, lo que vieron y vivieron los soldados en cualquier guerra difícilmente puede compararse con otro tipo de estrés. Y ahora dime, ¿cuál de estas fotografías crees que muestra con más crudeza la verdad de la Segunda Guerra Mundial? Déjame tu opinión en los comentarios, porque quiero leerte. Yo soy Señor Misterio, y recuerda, la historia siempre guarda secretos que no todos están preparados para descubrir. Nos vemos en el próximo video.